La paz en el Señor. Mira, mi amor. A todos mis hermanos, en el amor de Cristo. ¿Se escucha? El Señor de Gloria nos sigue ayudando, encaminando cada día más a llegar a ser salvos juntamente con Él. El tema que vamos a traer, para los que no me conocen, el nombre mío es Domingo Peña. El tema es el mensaje del Hijo de Dios crucificado. El mensaje del Hijo de Dios crucificado. Esto se encuentra en 1 Corintios, del 2 al 8. La palabra va a ser leída en el nombre de Jesús. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre nosotros cosas algunas, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Amén. Vamos a hacer una oración, una pequeña oración de acción. Señor, por tu Hijo amado Jesús, Padre Celestial, traemos este mensaje que eres tú que nos usa como instrumento para la gloria de tu pueblo, para la enseñanza para tu pueblo y para el instructor también. Permite que seas tú que quite la figura y te establezcas tú como soberano, Dios. Que sean palabras de Dios, no de hombre. Y gracias. Gracias en el nombre de Santo. Amén. Aquí se está proclamando, anunciar. Él lleva el mensaje. El mensaje aquí, el apóstol Pablo lo trae crucificado. Tenemos que ver que la palabra no está hablando con lo de afuera, naciones, lengua, sino con la doctrina que Dios nos ha traído, a la enseñanza que el Señor nos ha traído, en lo de adentro, en lo de nosotros, en lo de Dios. O sea, se está hablando de que está trayendo el programa prácticamente crucificado, pero no es crucificado como lo crucifican allá afuera, porque lo que crucifican allá afuera queda crucificado, pero este pueblo viene crucificado, viene muerto, porque va crucificado es una muerte que hay. Cristo está muerto, porque ya están muertos a los primeros rudimentos, están sentados en la espera del acontecimiento de entrar a la resurrección del programa. O sea, que esto es bueno.
Es una posición que este pueblo viene despierto, viene, porque hablar de muerte aquí es hablar de un ministerio, de que primero hay que morir para resucitar. Y el que murió en nosotros es Jesús, y el mismo Jesús, que es Cristo, va a resucitar en nosotros. Aquí el apóstol usa un punto. Aquí dice, proclamando a Cristo crucificado. Aquí él usa no a Jesús, sino a Cristo, porque es un conocimiento amplio que viene. Porque el mismo Pablo dice que juntamente con Cristo está crucificado. O sea que lo que se está hablando aquí no es cualquier cosa. Aquí es un pueblo que está en la noche, y el que está en la noche de la palabra espera que amanezca el día. Ellos los que están en la espera del día, de la vida que es la palabra, que es Cristo resucitado. Aquí la palabra está usando un dominio en cuanto a la palabra, porque aquí lo que se está hablando es a Cristo crucificado y muerto, porque cuando se habla de crucificado es ahorcado, son ahorcados, asfixiados, enganchados a un palo, ahorcados. Eso es muerte literal. Pero el Señor coge de símbolo la cruz, que viene siendo la palabra. ¿Qué sucede? Que ahí viene la palabra muerta, porque viene en el primer ministerio. Porque Jesucristo, el fin de la ley es Cristo. Porque el apóstol Pablo mismo dice que no como Moisés, que venía predicando con el velo puesto. Aquí viene francamente abierto el programa, por eso que viene hablando, llevándoselo a los gentiles, porque todos los gentiles, los Corintios es un lugar que pertenece a Roma. Entonces, aquí se sale la palabra de lo que es Israel. Aquí se mete a los gentiles, que ya Jesús ahí viene muerto. Jesús no viene sin vida. ¿Por qué? Porque la vida misma, el apóstol ya la está enseñando, porque ya le está declarando la palabra, ya en Cristo, con la palabra abierta, no como Moisés, vuelvo y repito, que venía con el velo. Entonces vamos a leer un poco aquí. El Corinto, segundo del primero de adelante. El segundo del primero de adelante. La primera. Dos. Del 1 en adelante. O sea, 2 del 1. Sí. Amén. Leemos la palabra en el nombre de Jesús. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Sí. Amén. Entonces, cuando él fue, no podemos ver un pasado, no podemos estar patinando en un pasado repitiendo lo mismo. Tenemos que ver la palabra trabajando. Cuando él vino, porque ahí se está hablando de cuando él fue. Ahora, cuando vino, es que está en el presente, que está en nosotros. Vino con la palabra que es crucificada. Aquí se está hablando que es el apóstol que está visitando. Por el que viene en el apóstol es Jesucristo, que le enseñó. Entonces, viene con el programa crucificado, muerto. Pues sigue leyendo. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Amén. Aquí se está hablando a un nivel de que él no viene y trae nada espiritual aquí. Él no está trayendo nada de lo espiritual aquí. Aquí se está hablando de un cuerpo que está muerto, esperando la manifestación. ¿Cuál es la manifestación? ¿Cuándo ellos van a vivir? Cuando resucite Cristo en ellos mismos. Es un conocimiento. Entonces, en nosotros tenemos que ver esa obra que está resucitando en nosotros. Porque no es que vamos a resucitar en un día. Es un programa que según va la palabra enseñándonos y entendiéndola en su manifestación, vamos entrando a esa manifestación del día de la declaración con la vida de la palabra. Entonces se va formando Cristo. Sigue leyendo. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temor. Porque el apóstol dice eso. Porque en ese nivel ahora está descendiendo. La palabra está descendiendo ahí.
Ahí se habla con miedo y con temblor, porque ahí se levanta cualquier cosa, porque ahí se está trabajando. Lee ahí Hechos 18. Sí, 9:10. Sí. A ver a qué que se refiere el temor y el temblor que viene Pablo aquí. Entonces, el Señor dijo a Pablo en visión de noche. Amén. ¿No? El Señor vino a Pablo con visión de noche. De noche es muerto que viene. El mensaje viene en oscuridad. Pero el que viene en noche en este camino viene bien, porque primero una cosa y la otra, porque el que está en la noche, que está durmiendo, espera un despertar, y el despertar es que le venga el día. Entonces este pueblo está sentado, está fundamentado en la noche, esperando la manifestación de que se manifieste el día en él. Sigue leyendo. No temas, sino habla y no calle. Entonces aquí dice, no tema y no calle, y no tenga miedo, porque yo estoy contigo, dice el Señor. Pero eso es una visión de noche, que se lo está diciendo. ¿Qué quiere decir? Que tiene que descender la palabra a esa noche, porque para usted comunicarse con un muerto, usted tiene que hacer su muerto. Entonces, la palabra aquí está descendiendo. Sigue leyendo. Porque yo estoy contigo, y ninguno podrá sobre ti llamarse para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Amén. Entonces, en toda la ciudad el Señor tiene pueblo. Esos pueblos son creyentes que Dios los tiene previsto para la obra. Aunque no lo conozcamos, en toda parte del mundo está Dios, porque Dios está en todas partes. Entonces vamos a leer aquí en cuanto a la crucificación, el primer versículo de ahí. Vamos a leer aquí en los Romanos, capítulo 6. Romanos capítulo 6, del 5 al 11. Del 6 al 11. Capítulo 6. Sí. Amén. Del 6 al 11. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén. Aquí la palabra está hablando del pecado. Se está hablando de un pecado, que no sirvamos más al pecado. Es una ignorancia. Ese viejo que tiene que terminar, ese cuerpo del pecado, el actúo. Y entonces con ese que hay que terminar juntamente crucificado, que es Cristo, que termina, ese hombre tiene que desaparecer, que es una forma de interpretación a la palabra, a él que la palabra le está llamando pecado. No a los pecados que la gente conoce afuera, sino adentro, un pecado que no sabiendo interpretar la palabra. Sigue leyendo. Porque el que ha muerto al pecado, el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Amén. Entonces, a estos corintios que le está predicando el apóstol Pablo, ya están justificados del pecado porque vienen muertos. Vienen muertos porque ya vienen con un conocimiento, vienen en la noche, están sentados esperando la manifestación del día, que es la resurrección de Cristo, que es el conocimiento, que eso tenemos que verlo en nosotros, no en aquello, porque en aquello pasó. Dígale ya. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Amén. Entonces, este pueblo está sentado esperando la manifestación. Porque si morimos juntos con Cristo seremos resucitados. Aquí está, este pueblo no está cualquier cosa, este pueblo está sentado esperando la manifestación. Esto no es un Cristo crucificado como lo están crucificando los pueblos, porque ese Cristo no resucita nunca. Aquí tenemos que ver la palabra en nosotros, es adentro, en la doctrina que nosotros nos ha traído el Señor, que es la verdad. Sigue leyendo.
sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, más en cuanto vive para Dios. Entonces Cristo nunca hizo pecado. Y ahí dice en cuanto murió por el pecado. Se hizo pecador por nosotros. Porque el que resucita y el que muere y el que resucita es un conocimiento de nosotros mismos. Que es limpio, sano y puro. Que es Dios. Pero por amor de nosotros desciende y se hace carne. Pero que en ese ministerio, en el ministerio de la carne, que es la ley, que simboliza la ley, tiene que morir. Y es el ministerio que estamos muertos mientras tenemos la letra. Y ya Cristo no es ministro de pecado. Ya a ese ministerio, ya este pueblo no pertenece, ni nosotros tampoco estamos perteneciendo, porque ya lo que el Señor nos viene enseñando a nosotros, ya no está en lo visible, sino en lo invisible que Dios nos viene entrando por la misericordia de él. Dígale ya. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor. Amén, porque hay una promesa. El que está sentado ahí, lo que tiene que hacer, no moverse, porque la promesa está ahí. La promesa es que si murió por Cristo, en Cristo va a resucitar. Porque primero una cosa, tenemos que morir primero a los primeros rudimentos, pero ahí viene el proceso. Para morir a esos rudimentos, un proceso, un juicio que viene de la palabra. Que no es en victoria y diciendo en alegría, en gozo. Lo que cuesta seguir a Cristo es en amargura, porque se ve una tristeza, como dice la palabra en Juan. Pero el Señor no dice, no turbéis nuestro corazón, ni tener miedo, porque tenemos tristeza en este siglo, pero sabemos que vamos a tener un gozo, que este gozo es eterno, dice el Señor. Esa es la promesa. El gozo eterno ya viene siendo la manifestación de la palabra en su visión original de Cristo. Vamos a leer ahí este programa, vamos a ir en el capítulo 2. Sí. Nos quedamos de 3 palabras. Sí. Sí. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder. Sí, porque hay una filosofía en el mundo, una persuasión de predicación que tienen a la gente, porque es tan bonita que la mayoría de la gente no cree no le da entrada a Jesús en cuanto a esta doctrina, porque están persuadidos de una filosofía de allá afuera. Entonces, esta predicación que trae el apóstol Pablo para el pueblo no es de sabiduría humana, porque esa persuasión de afuera no es la que está ahí. Esta persuasión es una autoridad que sabemos que si estamos muertos vamos a resucitar en Cristo. Para que nuestra fe no esté fundamentada en los hombres, sino en Cristo. Sigue leyendo. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra vida. Amén. Ahora viene, y la palabra toma un giro aquí. Se viene hablando de significado, pero ya en este grupo está alcanzado madurez, en estos creyentes, ya Cristo no viene. Ahora viene la palabra separando un espíritu de otro espíritu, de una sabiduría que es del hombre, pero ya este pueblo lo que tiene la sabiduría de Dios. Ya la sabiduría de estos creyentes no están fundamentadas en hombres, sino en el Espíritu de Dios, que es que revela los secretos de Dios. Ya no están fundamentados en cosas vanas,
sino en cosas verídicas, porque aquí se está hablando de una madurez que es un conocimiento ya, que no es de este mundo, que no es de los príncipes de este mundo, porque no los príncipes de este mundo perecen, que es el primer ministerio donde están estos muertos. Ese ministerio tiene que desaparecer, esos príncipes tienen que aparecer, aunque esos príncipes y eso de la ley lo preparó el mismo Señor, ahora tienen que ser destruidos para recibir la vida de la palabra que es Cristo. Entonces aquí se está hablando de una madurez, no de edad. Se habla de un nivel de conocimiento, que se habla la palabra habla de unos niveles de niños, de juventud, de muchachos y de ancianos. De ancianos es que ya se tiene un nivel alto la palabra. Ya este grupo que está aquí, y ya Pablo hablándole ya en el 6, son gente que tienen un conocimiento sólido ya. Que eso viene siendo a nosotros los que estamos alcanzando madurez en la palabra por la misericordia de Él. Entonces, la palabra ahora, el apóstol sufre porque en el apóstol ya la palabra la obra está formada en él, pero ahora tiene que trabajar para la obra. Porque hay un tiempo que la palabra te lleva, que uno lleva la palabra, pero hay un tiempo que la palabra lleva a uno. Entonces, en ese tiempo que uno lleva la palabra, ya es que la palabra está en nosotros, entonces tenemos que llegar por gracia, porque por gracia estamos recibiendo. Entonces el apóstol está descendiendo y por eso que se siente con temor y miedo, porque él sabe para dónde que está descendiendo. Y lo que está descendiendo es la palabra en él, que es Cristo, Jesús. Porque el que convence y el que endereza a uno es Cristo. ¿Pero qué? Cristo, el Espíritu Santo, Dios se manifiesta en un hombre. Porque hay una enseñanza que llevó un hermano ahí, que se llama Joel, que dice dioses somos. Porque ya cuando Pablo dice que vosotros tenéis la mente de Cristo, es porque ya, si él dice que tiene la mente de Cristo, porque Cristo está en ellos. Entonces la mente que está en ellos ya es prácticamente pasan a ser dioses. Siga leyendo. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de Dios. Amén. Entonces, aquí se está sacando, estábamos hablando en el primer cuando Cristo, Pablo viene predicando a Cristo crucificado. Pero de esta crucificación que se está hablando de estos príncipes, es de la ignorancia de afuera. Porque eso no lo han conocido. Pero estos muertos que está hablando la palabra, que viene en los Corintios, que viene hablando la palabra que Pablo trae a Cristo crucificado, esos son muertos que están esperando la redención de la palabra. Que Cristo resucite, pero en esto no va a resucitar. Porque ahí afuera Cristo no va a resucitar, sino es que Dios hace la misericordia. En esa forma de creer que un Cristo vivo, un Cristo hombre, un Cristo humano, en ese Cristo no va a resucitar. Porque en este grupo que está muerto no están creyendo eso. En este grupo que está Cristo muerto. Ya. ¿Me queda mucho tiempo? Ok. Entonces, estos no están adivinando como los que están afuera. Estos saben en qué posición se encuentran. Y Pablo mismo sabe a quién le está predicando. Por eso que tiene temblor y miedo, porque cuando usted le va a hablar a esos dioses que Dios se prepara, como la palabra, que tienen un oído, usted tiene que saber lo que va a hablar. Porque Dios lo está pasando en una balanza y lo está midiendo. Que se puede manifestar y siempre se manifiesta un hombre en los mismos creyentes. Por eso que viene la corrección de la cosa. Porque el hermano está viendo lo que, si viene bien o si viene mal, el que está predicando, o si hay algo mal dicho de parte de la palabra. Y en esto no se puede dar paño tibio, porque en esto hay que decirle la verdad. En cuanto a la palabra, no se puede dar paño tibio, hay que decir la verdad. Dígale ya. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de Dios. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Entonces, ya ese grupo está en ese nivel. Ojo ni oído que vio,
cosas que están predestinadas de antes de la fundación del mundo. Entonces, desde antes de la fundación del mundo es, desde antes de que la obra se funda en nosotros, ya nosotros somos escogidos de él. ¿Se está terminando? Entonces nosotros estamos preparando para esperar y estamos preparando también. Nosotros tenemos que ver como ese pueblo de los corintios muertos, esperando la resurrección de Cristo. Pero vuelvo y repito que no es un día que se va a resucitar. Él se va resucitando y se va resucitando y se va formando poco a poco, según uno va entendiendo y según la palabra viene desarrollándose en cada uno. Vamos a leer aquí. A ver si no da tiempo todavía. Gálatas 2, del 19 al 21. La gloria sea de Dios. 2, del 19 al 21. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, no vive Cristo en mí. Amén. Entonces aquí está diciendo el apóstol Pablo que juntamente con Cristo está crucificado. Entonces, ¿cuál es el cuerpo que le hacen a Cristo como ser humano? ¿Cuál es el cuerpo que le hacen a Cristo como ser humano? Porque literalmente Pablo no conoció a Cristo como lo están conociendo los pueblos, porque Pablo ni siquiera existía cuando ni siquiera predicaba cuando Cristo todavía estaba. Entonces, tendría que haber 2 cajas o una caja para enterrar a los dos, a Cristo y a Pablo. El conocimiento que tiene que ser sepultado para entonces aparecer el otro resucitado del mismo Cristo. Entonces aquí el fin de la ley, dice la palabra, es Cristo. Entonces ya Pablo no le habla ya a los que están en la ley, sino los que conocen la ley. Y los que conocen la ley son ese mismo grupo que viene a ese pueblo de Corinto que le viene predicando como Cristo crucificado, que están muertos, pero con la esperanza de resucitar. Entonces, gracias por la oportunidad y gracias por... Y el fin del discurso es temerle a Dios y guardar los mandamientos. Eclesiastés 12:10 y 11. Es el fin de nosotros. Guardar los mandamientos es el discurso. Y guardar los mandamientos. La paz que reina en cada uno de nosotros. En el nombre de Dios.